Hola, soy Néstor y en este video te invito a conocer algunas nociones básicas sobre los diferentes procesos que puedes iniciar para solicitar alimentos para los hijos menores de edad o por nacer, que serán fundamentales para proteger debidamente los derechos de los menores. Lo primero que debemos entender es qué son los alimentos y para ello diremos que el artículo 24 de la Ley 1098 del 2006 consagró el derecho de los alimentos, entendiendo por ello todo lo necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes, y lo que es indispensable para su sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción, que garantice su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. En los términos del artículo 413 del Código Civil, los alimentos pueden ser congruos o necesarios y comprenden la obligación de proporcionarlos al alimentario hasta el advenimiento de la mayoría de edad, es decir, hasta los 18 años, porque se presume que a partir de esa edad ya no existe sometimiento a la patria potestad. Sin embargo, algunas normas permiten atribuir continuidad a esa protección hasta los 25 años. En el caso de que el alimentado cumpla con los requisitos de ley, como estar estudiando en una jornada diurna una carrera que le impida tener un empleo. También se deben alimentos a los hijos no nacidos y a los hijos en condición de discapacidad sin importar la edad. En esta relación existen dos extremos, el alimentante, que es la persona que está obligada a pagar los alimentos, y el alimentado, que es el menor, el estudiante o la madre gestante que está en condiciones de necesidad de que se le suministren los alimentos. Entiéndase por alimentante a cualquiera de los progenitores o padres adoptivos o la sucesión del que tenía la obligación de pagar los alimentos. Según dice la ley, abro comillas, las cuotas alimentarias no las deben pagar los herederos del alimentante fallecido, sino que éstas forman un pasivo a cargo de la masa sucesoral. Por lo tanto, el alimentario debe hacerse parte del proceso de sucesión para que le sean reconocidos esos pagos al tenor del artículo 1227 del Código Civil. Los alimentos congruos son aquellos que tienen que ver con el nivel de vida del alimentado. Para entender esto, es menester dar el siguiente ejemplo. Un niño que vive con sus padres en una casa de estrato 5, con piscina privada, estudia en un colegio privado, es llevado a la escuela todos los días en el automóvil de los padres, le compran vestido cada semana, come 3 veces al día con una dieta balanceada y tiene seguridad social prepagada, y esa forma de vida se debe a los ingresos del padre y la madre se dedica en exclusivo al cuidado y educación del menor. Estos se separan de cuerpos y el padre, para presionar a la madre, se niega a pagar los alimentos. En este caso, en el momento que ella acuda a las autoridades y ordenen los alimentos, esos alimentos que se le deben al menor deben garantizar su nivel de vida. En otras palabras, el menor siempre debe mantener el nivel de vida que le estén dando los padres. Este padre no puede acordar pagar una cuota que no permita esos alimentos congruos, a menos que demuestre un alto nivel de insolvencia que le haga imposible el pago. Ahora estudiaremos los diferentes procesos que se pueden llevar a cabo para conseguir el pago de estos alimentos. El primero de estos es el trámite administrativo. Estos se pueden iniciar frente al inspector de familia, comisario de familia, defensor de familia o el alcalde de un municipio donde no se tengan estos funcionarios. El segundo es el trámite judicial, ante el juez de familia o promiscuo municipal. Y por último, el proceso penal por delito de inasistencia alimentaria, en su fase de conciliación ante la fiscalía y luego en el juicio ante el juez penal municipal. En los trámites administrativos ante el inspector, comisario o defensor de familia no necesitará abogado. Simplemente se tiene que presentar el padre o la madre que tiene la custodia del alimentado, hace la solicitud de manera verbal ante el funcionario que lo atienda, debe aportar la dirección física, electrónica o teléfono de localización del alimentante. Esta entidad hará las citaciones de manera gratuita, fijará una cita en la cual se tratará de llegar a una conciliación. Si esta conciliación no se logra, el inspector o el comisario de familia establece una cuota provisional de alimentos, teniendo en cuenta las pruebas de la situación socioeconómica del alimentante. Eso significa que el que solicite los alimentos debe probar que el alimentante está en condiciones de pagar una buena cuota de alimentos, o en otras palabras, los alimentos dependen de qué tanto se demuestre que tiene el alimentante para poder sufragarlos. Es importante aclarar que siempre se fijará una cuota alimentaria si no se presentan las pruebas suficientes con base en el salario mínimo legal vigente.
Una vez terminado este trámite y en los casos que no se llegó a un acuerdo, se le debe solicitar por escrito en los 5 días siguientes al inspector o comisario que remita el informe al juez competente más cercano, para que quede en firme esta cuota de alimentos. De lo contrario, no será posible iniciar el trámite ejecutivo o cobrar judicialmente estos alimentos ante el juez civil. El proceso judicial de alimentos se inicia de dos maneras: por la remisión del informe que viene del inspector, comisario o defensor de familia luego de la solicitud de alimentos administrativos, o por demanda de alimentos. Esta demanda sí requiere de abogado, pero puede conseguir su abogado en un consultorio jurídico de alguna universidad que tenga facultad de derecho o por medio de la Defensoría del Pueblo. Para conseguir esta asistencia jurídica debe ir hasta esas entidades o escribirles por correo electrónico. También está la opción de que contrate nuestra empresa, donde tendrá un trato y atención personalizada. En este proceso, al instaurar la demanda, se deben presentar como anexo los documentos que prueben que el alimentante demandado es el padre o la madre del menor y las pruebas que demuestren los ingresos de este o la posibilidad de adquirirlos. De esta manera, el juez procederá luego de la notificación al desarrollo de las audiencias pertinentes, donde practicará las pruebas, recibirá los alegatos y decidirá sobre el monto y la fijación de los alimentos. Este proceso suele también hacerse en la misma cuerda del proceso de divorcio, de fijación de visitas y de constitución y disolución de unión marital de hecho. El proceso penal por inasistencia alimentaria requiere para su efectividad que anteriormente se hubiese determinado, así fuera, una cuota provisional de alimentos por cualquier medio. Pudiera ser por medio del proceso administrativo o del proceso judicial de alimentos. El delito de inasistencia se configura cuando el alimentante se sustrae de pagar alimentos, teniendo los medios para pagar esos alimentos. Este se tramitará por el proceso penal abreviado, y normalmente en la primera condena el inasistente no va a prisión por no tener antecedentes, pero en el segundo proceso que se inicie, si la persona continúa sin pagar los alimentos, es casi que seguro que terminará pagando una condena en la cárcel. El proceso penal termina en el momento en el que el alimentante procesado pague los alimentos adeudados y los intereses de mora reclamados. En este proceso, la madre o el padre representante de la víctima puede contratar un abogado que haga la representación de víctimas. Nuestra empresa presta este servicio al denunciante para acompañarlo en el proceso penal. Por último, hablaremos del derecho de alimentos que tiene la mujer embarazada. En el caso en el que una mujer pueda probar quién es el padre de su hijo, bien sea por unión marital de hecho o por matrimonio, casos en los que se presume la paternidad o por medio de algún tipo de aceptación o prueba que demuestre quién es el padre del menor, ella puede acudir a cualquiera de los procesos administrativos frente al inspector, comisario o defensor de familia para que se le fijen los alimentos de manera definitiva o provisional, o acudir por medio de abogado frente al juez de familia para solicitar que se fijen alimentos del hijo no nacido. También resolveremos una de las preguntas más frecuentes que se nos hace en este tipo de consultas, que es la siguiente: si se pueden cobrar los alimentos que consumió el alimentado antes de ser solicitado y declarado por la autoridad competente una cuota de alimentos. La respuesta es que no, porque la ley supone que si el padre custodio no solicita alimentos es porque no los necesitaba. De esa manera se hace imposible cobrar esos alimentos de manera retroactiva. De esta manera damos por terminado este video, no sin antes invitarlo a que le dé me gusta, se suscriba al canal, nos deje su mensaje en la caja de comentarios con sus dudas o nos escriba a los correos electrónicos que aparecen en el comentario fijado. O si lo están viendo desde la plataforma www.losdivorcios.com y necesita una asesoría personalizada, se comunique con los números de teléfonos o correos electrónicos que están en la parte inferior de la pantalla. Recuerde que la consulta inicial se llevará a cabo exclusivamente por medios electrónicos y tendrá una duración no superior a 30 minutos en los horarios disponibles en la agenda de la plataforma.